y de alguna manera yo les voy a contar cuál es la utilidad desde el punto de vista clínico, por lo menos desde nuestro punto de vista, que tienen estos anticoagulantes orales en comparación con los clásicos dicumarínicos. Ustedes saben que los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales directos actúan a nivel de dos partes muy importantes de la coagulación. Uno son directamente antitrombínicos. El dabigatran es un remedio que actúa directamente sobre la trombina. Mientras que todos los otros, los xabanes, el edoxaban, rivaroxaban y el apixaban, que son los que tenemos en Argentina, hay otros nuevos en otras partes del mundo, pero acá tenemos estos tres, actúan sobre el factor 10, que es, les diría yo, el factor tromboplástico, es el centro de la cascada de las dos vías de la coagulación intrínseca y extrínseca. Los dos son, las dos vías, las dos formas de actuar como anticoagulantes son enormemente efectivos. Recuerden que la anticoagulación convencional con dicumarínicos, el dicumarol es un veneno de ratas, que de alguna manera es un antifactor K, entonces es una forma indirecta de actuar sobre la coagulación, lo hace actuando sobre todos aquellos factores de la coagulación que requieren de la vitamina K. Esto lo hace muy difícil de actuar porque tiene una biodisponibilidad muy errática, tiene mucho que ver con lo que uno coma en el momento que lo tome, la interacción farmacológica es múltiple, por lo tanto, en general, uno lo tiene que dar alejado a la tarde. En general, los dicumarínicos se dan a la tarde en un horario donde se supone que no tiene que tomar otros remedios, pero aún así es muy errática la utilidad de este tipo de remedios, y esto hace que de alguna manera, después de mucho tiempo de uso, se utilizó lo que se llama el RIN, que es la razón internacional normatizada, donde todo el metropatrón que está en París se puso un método con tejidos cerebrales de animales como para poner un metropatrón y que todos los anticoagulados del mundo se basen en el mismo estudio, como para que si un señor viaja y le hacen un control en Rusia, tiene que tener el mismo control que si lo hace en Honduras, por decirlo. Pero igual es muy complejo. Cuando se hicieron todos los nuevos trabajos con los nuevos anticoagulantes orales, se dio cuenta de que para compararlos con todos fueron contra dicumarínicos. Y cuando se quería ver realmente la estabilidad de los pacientes con el RIN versus las nuevas drogas, nos dábamos cuenta que muchos de los pacientes que nosotros creíamos bien anticoagulados con los dicumarínicos estaban fuera de rango, o estaban hipocoagulados o estaban sobrecoagulados. O sea que es complicado, y de tal manera que cuando se hacen las comparaciones con las nuevas drogas, uno se da cuenta que aproximadamente un 65, 68, 72% de los pacientes usados como testigos para comprobar las nuevas drogas estaban realmente anticoagulados. El resto no estaba anticoagulado. Entonces, esto pone en juicio una de las preguntas que le hacíamos a la doctora el martes pasado, era qué beneficio, y si teníamos que seguir usando dicumarínicos, si era posible. La doctora decía que sí, que por supuesto que siguen siendo drogas útiles, pero tengan en cuenta ustedes que adolecen de estos problemas. No es fácil anticoagular un paciente con dicumarínicos, no por culpa de nadie, sino porque la biodisponibilidad de este tipo de drogas es muy errática, y sobre todo si uno ingiere vitamina K sin saberlo en su dieta, por ejemplo, clásicamente las verduras verdes. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta de lo que acabo de decir hasta acá? Esto quiere decir, les quiero transmitir esto: uno cree que está anticoagulando bien al enfermo con la dosis
digamos, estable que tiene en los últimos tiempos, le hace un control cada mes, en el mejor de los casos, cada 2 o 3 meses, la mayoría de las veces, y la verdad que en esos 2 o 3 meses uno no sabe si realmente el paciente estuvo siempre anticoagulado o hubo periodos donde el paciente no estuvo anticoagulado. Y de hecho, bueno, en muchas ocasiones aparecen eventos tromboembólicos con pacientes anticoagulados que uno asumía que el paciente podía haber no tomado la medicación, aunque en realidad es la propia disponibilidad de estas drogas que a veces determina estos eventos. Bien, dicho esto, pasamos a los nuevos anticoagulantes. Acá hay 3 que nosotros utilizamos, 4, perdón, que nosotros utilizamos. Uno es un inhibidor de la trombina, el dabigatran. Habitualmente se utiliza en 2 dosis. En Argentina hay 2 dosis, una de 150 y otra de 110. Normalmente son 2 dosis diarias. La mayoría de los anticoagulantes nuevos orales requieren 2 dosis diarias por día. El edoxaban, el apixaban y el dabigatran requieren 2 dosis diarias. El rivaroxaban requiere una sola dosis diaria, pero les confieso que a mí me da la sensación que es por un problema de marketing, porque cuando uno anticoagula a un paciente con una trombosis venosa, con un tromboembolismo de pulmón, por lo menos 3 semanas debe darle la dosis de rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas, como los otros. Después lo dejan con una dosis diaria, pero la eficacia del rivaroxaban comparativamente con los otros primos hermanos que se dan 2 veces por día, parece ser un escalón inferior si se da de esta manera, aunque se da así, se da una vez por día y es muy cómoda, porque evidentemente una de las cosas que nosotros siempre estamos buscando con este tipo de remedios crónicos es la adherencia, y es mucho más fácil adherir a una dosis diaria que a una dosis 2 veces por día. Son seguros, sí. Si uno busca una diferencia con los nuevos anticoagulantes comparados con los dicumarínicos, da la sensación que en la comparativa son más seguros, o sea, tienen menos efectos adversos, producen menos hemorragias menores, sangrados de nariz, sangrados de vejiga, sangrados, digamos, de la piel, pero sobre todo tienen un índice menor de sangrados intracerebrales, que es la gran, digamos, cuco de lo que significa mantener un paciente añoso anticoagulado. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo que tiene este paciente anticoagulado para tener una trombosis también están presentes en la lista de factores de riesgo para presentar un accidente hemorrágico estando anticoagulado. Entonces, la edad es un marcador muy importante en ambos casos. Entonces, que un remedio per se tenga un porcentaje, casi un 50% menor de accidentes hemorrágicos graves, como es la hemorragia intracerebral, es un factor de peso. El que mejor efecto, el que más seguro es de todos los nuevos anticoagulantes en los estudios comparativos, si bien no existen estudios entre ellos que comparen uno con otro directamente, pero como todos se comparan, todos los trabajos que llevaron a la aprobación por la FDA y el ANMAT, todos se comparan con dicumarínicos, uno compara las cifras de uno y otro y pareciera que el más seguro de todos es el apixaban. Es el que menos, por ejemplo, porcentaje de hemorragia intracerebral produce. El único sitio donde aparentemente los nuevos anticoagulantes orales son un poquito más riesgosos, un escalón por encima más riesgosos que los dicumarínicos, es a nivel del tracto digestivo. Aparentemente en ese lugar, salvo el apixaban, que es equivalente a los dicumarínicos, todos los otros están un poquito por encima en cuanto a la posibilidad de una complicación hemorrágica por la vía digestiva. Todos estos remedios en general, cuando uno trata una trombosis venosa profunda, lo importante que tienen es que el efecto prácticamente es inmediato. Uno, en general,
da cuando un paciente tiene una trombosis venosa profunda. O sea, las grandes indicaciones de este tipo de remedios son dos grandes grupos. El paciente que tiene un accidente tromboembólico, habitualmente una trombosis venosa profunda, complicada o no, con un tromboembolismo de pulmón, y el otro gran campo es la prevención de las trombosis y de las embolias en la fibrilación auricular. En el primer grupo de pacientes, recuerden ustedes, tienen que tratar sobre una carga trombótica elevada. Por lo tanto, alguno de ellos recibe, por ejemplo, el edoxaban, recibe en las primeras dosis heparina subcutánea, como históricamente lo hacemos cuando anticoagulamos un paciente con acenocumarina o con cualquier dicumarínico. Los otros, tanto el apixaban como el rivaroxaban, se dan en dosis altas como primera dosis, como para parar la carga trombótica, pero es casi inmediato el efecto. O sea, comenzamos a actuar con estas drogas y la droga en 12 horas está haciendo efecto. Es una gran diferencia comparativamente a los dicumarínicos, que como son indirectos, tienen que disminuir los factores K dependientes y tardan entre 5 a 10 días en hacer efecto. Por eso la primera parte del tratamiento anticoagulante debe ser mandatoriamente con heparina de bajo peso o heparina sódica. Como les decía, en el caso de la tromboembolia venosa siempre se dan dosis altas, es decir, por ejemplo, el apixaban, que ustedes saben que la dosis de mantenimiento es de 5 miligramos cada 12 horas, siempre y cuando el paciente no sea mayor a 80 años, que pese menos de 60 kilos o que tenga una insuficiencia renal grave por debajo de 15 mililitros minuto de clearance. En general, el paciente tiene una dosis de mantenimiento de 5 cada 12. La dosis de ataque la primera semana se utilizan 10 miligramos cada 12 horas con el apixaban. Con los demás, con el edoxaban y con el rivaroxaban, se utiliza, en el caso de este último, que es muy usado en la Argentina, son 15 miligramos cada 12 horas por casi 3 semanas, y luego se pasa a la dosis convencional de 20, 15 o 10 miligramos de acuerdo a la función renal y a la edad del paciente. En general, el dabigatran, que lo he dejado en una segunda etapa para charlarlo ahora, se elimina en buena medida por el riñón. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en cuanto a los pacientes que nosotros tratamos, habitualmente pacientes graves, habitualmente pacientes añosos o habitualmente diabéticos o hipertensos, que en general tienen comprometida la función renal. En este grupo de pacientes, en general pacientes con daño renal, se utilizan dosis más bajas, por lo menos al 50% del dabigatran, o se prefiere utilizar un saban, que sobre todo el apixaban se puede dar en condiciones de insuficiencia renal moderada hasta severa. Bueno, ¿qué preguntas me quieren hacer? ¿Tienen más o menos claro? ¿Ustedes utilizan nuevos anticoagulantes orales? Sí, son muy cómodos. El doctor Vado es un experto en costos de medicamentos y siempre hace hincapié en cuánto cuesta, digamos, anticoagular un paciente con dicumarínicos o cuánto cuesta anticoagular un paciente con nuevos anticoagulantes orales. En la medida que ya se ha bajado la patente de varios de estos anticoagulantes orales, están disminuyendo su costo, y acá en la Argentina ya hay varios laboratorios que han salido con este tipo de nuevos anticoagulantes en precios bastante más económicos, casi un 50% más barato que las drogas originales. Número 1. Número 2, recuerden que de todas las drogas anticoagulantes, hoy por hoy en el mercado, no sé si en el mundo, pero en el mercado argentino, el anticoagulante más caro es la heparina de bajo peso molecular. Así que si tenemos que anticoagular a un enfermo con dicumarínicos y le tenemos que dar heparina como primeras dosis, evidentemente el costo se comienza a igualar. Y si uno tiene en cuenta que este tipo de
remedios no requiere los controles de laboratorio que normalmente requiere los dicumarínicos, entonces el costo hay que valorarlo en su plenitud, no solamente con las consultas que el paciente tiene que hacer, ir al hospital para sacarse sangre, etcétera, etcétera. Con lo cual el costo, que era un gran tabú en cuanto al uso de los nuevos anticoagulantes orales, yo creo que hoy por hoy está bastante galvanizado con la nueva situación. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta con respecto a estas nuevas drogas? Sí, no sé Sí. si salió una charla quizá de los anticoagulantes, Sí. si se aprobaron o no se aprobaron, los pacientes tienen cáncer y hacen estos Es una muy buena pregunta. Ustedes saben que en los pacientes oncológicos, el paciente oncológico, aquel que no se cura y aquel que está en pleno tratamiento, donde la carga habitualmente tromboplástica que soporta el organismo es altísima, porque cuando hay destrucción de tejido, destrucción tisular, el factor 3 tisular está altísimo, entonces el riesgo de trombosis es enorme. Los pacientes oncológicos son quizás uno de los factores de riesgo junto con la edad más tremendos en cuanto a la posibilidad de desarrollar trombosis y complicaciones tromboembólicas. Y se decía que hasta hace muy poco el único remedio que estaba indicado para eso era la heparina de bajo peso molecular, que era el que más aseguraba un control anticoagulante. Hoy por hoy se están llevando adelante trabajos con los sabanes, con el rivaroxaban y con el apixaban, y aparentemente los resultados son muy favorables. Entonces lo que decía la doctora, que en los casos hemato-oncológicos que ellos manejan, ellos están usando los nuevos anticoagulantes, no antitrombina directos, pero sí los anti-10 activados con muy buenos resultados. Y eso es lo que estamos viendo en general en los trabajos que vemos publicados en el resto del mundo. Han comenzado a compararse la anticoagulación sostenida con estos nuevos anticoagulantes versus la heparina de bajo peso. incluyendo el cáncer gastrointestinal, porque creo que es la única contraindicación. Bueno, por eso, específicamente ese caso no sabría decirte si el costo-beneficio es a favor de estos nuevos anticoagulantes, porque es el único lugar donde estos nuevos anticoagulantes no han demostrado tener un riesgo menor que los dicumarínicos. Así que quizás en ese caso a lo mejor habría que seguir con la heparina de bajo peso. ¿Sí? ¿Hay alguna indicación de suspensión de estos medicamentos cuando el paciente ingresa y tiene, por ejemplo, una infección grave, como en el caso de los dicumarínicos, que se rojan los zapalinas? En este caso es igual. Yo te diría que, vos decís, un paciente que se complica por un evento agudo. Bueno, acordate que, una sepsis es una, entre otras cosas, la sepsis te genera un estado prohemorrágico, ¿no es cierto? Porque compromete los factores de la coagulación. Yo te diría que probablemente sí, en un paciente particularmente con una sepsis o un shock séptico probablemente no pueda ingerir estos nuevos anticoagulantes orales, y como pasa habitualmente, hay que dosarle los factores, hay que ver si el paciente no entra en una complicación, digamos, de una coagulación intravascular, con lo cual este tipo de remedios hay que suspenderlos, y normalmente, como cualquiera de este tipo de fármacos por vía oral, se suspenden. ¿Sí? Eso en un evento agudo habitualmente se suspenden, y pasás a eventualmente, dependiendo costo-beneficio de protrombótico versus prohemorrágico, ves qué le das, cómo lo manejas. ¿Sí? ¿Qué opinas de la tromboprofilaxis en pacientes posoperatorios, por ejemplo, de fractura de cadera, aquí con el uso de los sabanes? Sí. En los posoperatorios de fractura de cadera. Ya está incorporado absolutamente el uso de los anticoagulantes en dosis baja. Habitualmente se dan dosis de 5 miligramos día de apixaban, por ejemplo, o 10 miligramos día de rivaroxaban, como, digamos, en lugar de la heparina de bajo peso. Entonces está incorporado, se lo lleva, el paciente puede optar, en general en los hospitales se los hace optar o por recibir una dosis profiláctica
por vía de heparina o si no se los hace por una pastilla por boca y la mayoría de los pacientes eligen la vía oral porque es más sensible. Incluso se ha extendido la fractura de rodilla. ¿Sí? La patología de rodilla se ha agregado en la toma de estos medicamentos. Claro, claro. No solo caderas, sino rodillas. La fractura de rodilla, la cirugía de rodilla es la más trombogénica que hay, más todavía que la fractura de cadera. Así que, y estos remedios están incorporados también en los postoperatorios del traumatológico. Sí. ¿Esa anticoagulación es independiente de que la cirugía sea programada o sea una cirugía de urgencia? Tengo entendido que cuando la cirugía era de urgencia como que no era tan indicado, sino más para las programadas, la anticoagulación. No, la verdad que no sabría decirte. Lo que yo te digo, posiblemente tengas razón, no lo sé en la urgencia. Sí te puedo decir que en la programada está absolutamente indicado este grupo, es equivalente a la anticoagulación por vía convencional de la heparina. ¿Sí? Los pacientes que tienen reemplazo de válvula mecánica, ¿es beneficioso eso? No, todavía no. Hoy por hoy todavía la válvula mecánica sigue siendo patrimonio de los bicumalíticos. Hoy por hoy todavía no sé qué va a pasar, pero primero que las válvulas mecánicas cada vez son menos utilizadas, pero de todas maneras, hasta el día de hoy tener una válvula mecánica no es patrimonio del uso de este tipo de drogas. ¿Los antídotos ya se consiguen acá en Argentina o todavía? No todavía. O sea, te soy sincero. En un momento dado se trajeron, para la Vigatran sí hay. En general lo tiene algún centro y lo distribuye entre un grupo de hospitales porque son enormemente caros. Los inhibidores, digamos, de los avanes están, pero no te sé decir si todavía están no están. No, me he llevado que no están. No, en Argentina en un momento dado se iban a traer, pero por el costo que tienen me parece que todavía no están. Ese es el gran problema que tiene la anticoagulación con este grupo de fármacos. Lamentablemente, si uno quisiera de alguna manera antagonizar el efecto negativo de una hemorragia intratratamiento, bueno, además de suspenderlo, el tiempo de vida útil es corto, pero hasta que se solucione y que se repongan los factores, probablemente haya que dar Protromplex, que es un complejo protrombínico con toda una cantidad de factores, o plasma rico, o plasma fresco, como para reponer factores hasta que el paciente supere su evento hemorrágico. Bueno, vamos a esperar un ratito a que venga la doctora y termine el tema de hematología. No me han hecho. Cuando salimos no estaban.